Esta lección se llama Un rey moribundo y esta es la última lección en esta serie sobre David y la podemos encontrar en el primer libro de Reyes, el capítulo primero es donde la encontramos. Entonces ya hemos completado los 2 libros de Samuel estudiando la vida de David. Un rey moribundo es un estudio muy interesante. ¿Qué se le dice a un rey moribundo? Vamos a mirarlo así. David tiene 70 años y eso lo sabemos con precisión porque la Biblia lo dice. Muchas de las otras fechas y épocas las he tenido que calcular basándome en las referencias que he tenido a la mano y las cosas que sabemos que nos podrían ayudar a calcular su edad, pero aquí sabemos que tiene 70 y está tan frágil que no puede ni salir de la cama. Aún tiene la corona en su cabeza. Ay Dios, hay ciertas personas que no se rinden, ¿o sí? Pensamos que lo que le ocurrió al rey David es lo que conocemos como insuficiencia cardíaca. Su presión sanguínea está tan baja que la manera en que lo dice la escritura es que no podía ni calentarse. Entonces hablamos del viejo rey frío, es de lo que estamos hablando aquí. Ya no es capaz de mantenerse caliente y esta situación, algo tiene que hacerse. Se ha dicho muy bien, la naturaleza aborrece el vacío, es decir, que con algo se ha de llenar. La naturaleza aborrece el vacío, aún un vacío de liderazgo. Lo que David está haciendo al llevar la corona pero no está realizando sus deberes de liderazgo, en realidad no está cumpliendo con sus responsabilidades como el rey, está creando un vacío para la autoridad, un vacío para el liderazgo en su reino. Y sus hombres saben que esto no puede continuar así. Entonces se les ocurre un plan para así poder arreglar este problema. Y de hecho fueron 3 las maneras en que intentaron arreglar este problema. Y lo primero que hicieron, la primera forma en que intentaron arreglarlo fue revivir el pasado. Y el problema con revivir el pasado es que es un ejercicio de inutilidad. Porque esto nunca volverá a ser 1999. Ya se fue, es el pasado. Tienes que vivir en el presente. Pero en su intento por revivir el pasado, le compran un atuendo nuevo, un ropaje nuevo, es decir, lo visten bastante bien, se ve muy bien. El problema es que ya no puede salir de la cama e ir a algún lado. Entonces lo visten con todas estas ropas nuevas y la Biblia dice que no podía calentarse más. Aún es el viejo rey frío, todo un ropaje nuevo. Y tú vas a descubrir lo mismo si es que quieres intentar revivir el pasado. Es imposible, es algo que no puede hacerse. Los intentos de revivir el pasado siempre van a terminar en fracaso. Siempre. Y esto es lo que ocurre en su vida. Ahora, lo segundo que intentaron hacer es que intentaron el revivir el presente. Ahora, ¿cómo quieren revivir el presente? Aquí tienes a un viejo rey de 70 años de edad que ya no puede calentarse más, entonces ellos piensan, ya sé qué es lo que hará palpitar su corazoncito otra vez, yo sé qué es lo que le hará subir la presión, consigámosle una nueva novia. Entonces comienzan a buscar por todo Israel para encontrar una hermosa joven para que sea la nueva esposa del rey. El problema es que el rey es viejo, su corazón ya está fallando y esto es inútil intentar hacer esto. No puedes volver y revivir el pasado. De hecho, lo que descubrimos por la manera en que está registrado en las escrituras, en lugar de que ella se convierta en su esposa, ella termina convirtiéndose en su enfermera. Él no necesita una nueva novia. Esto no va a resolver su problema. Él es el viejo rey frío. Entonces ellos están intentando arreglar el problema, resolver el problema, pero no está funcionando. Hay una tercera cosa que ellos intentaron hacer. Y de nuevo, todo esto es un intento por encargarse de este vacío de liderazgo que tienen. Esto fue realizado por su hijo mayor. Su hijo mayor era un hombre llamado Adonías. Adonías dice, yo seré el rey. Esto es un intento por reemplazar el futuro. Aquí tienes a uno intentando revivir el pasado, al otro revivir el presente.
Ahora Adonías lo que quiere hacer es cambiar el futuro. Yo voy a ser rey. El rey ni siquiera sabe qué está ocurriendo. Adonías se está promocionando solo para esta posición. Nadie es digno de esto. No puedes autoproclamarte como el rey. Esto no va conforme a la voluntad de Dios y no va a funcionar en el reino de Dios. Entonces él se proclama. ¿Y quién es él? Es un político y uno muy astuto también. Es un político, entonces él sabe que a la gente le gusta la fiesta y entonces comienza a convidar a todos los generales del ejército, como Joab, esta vez fue con él, y esto representó la caída de Joab. Joab fue con Adonías y él invita no solo a los líderes militares, sino también a los líderes religiosos. De hecho, tenían 2 hombres que estaban sirviendo como sumos sacerdotes en esos años. Él invita a uno de ellos a venir a su fiesta. Su problema es que él no es un ungido de Dios. Él no es la elección de Dios. Dios no lo ha escogido a él. La Biblia es muy clara. Dios había escogido a Salomón. Y al parecer todo el mundo lo sabía. Adonías lo sabía, pero no le importa. Él se está promocionando a sí mismo. Y como él sabe bien que a la gente le gusta la fiesta, él ofrece esta gran fiesta inaugural, esta celebración. Todo el mundo está celebrando a lo grande el reinado de Adonías. Y todos están dando gritos de ¡larga vida a Adonías! ¡Ah, Dios! La gente hace toda clase de locuras, ¿o no? Este fue un mal movimiento para él y terminó costándole su vida. Adonías sabía que lo que hacía estaba mal, y lo sabemos por esto. Él no invitó a Salomón. ¿Por qué no invitó a Salomón? Porque él sabía que Salomón era el rey verdadero. Él es a quien Dios ha escogido. Tampoco invita a Natán el profeta. ¿Por qué razón no habrá invitado al profeta Natán? Porque él sabe que el profeta Natán es leal al rey David y leal al Señor Dios, que Natán no va a estar de acuerdo con lo que él está haciendo. Entonces él invita a la gente que sabe bien que va a estar de acuerdo con sus ideas, pero no invita a los demás. Con eso nos está diciendo, si yo me convierto en rey, voy a ejecutar a todos estos, voy a deshacerme de ellos. Es lo que está diciendo. Entonces, cuando el profeta Natán descubre qué está ocurriendo y sabe que el rey David no conoce nada del asunto, Natán dice algo tiene que hacerse al respecto. Si no hacemos algo ahora mismo, si no actuamos rápidamente, va a llevar a toda la nación a una crisis. Toda esta nación va a estar en problemas porque Adonías está promoviéndose a sí mismo. Entonces hay 4 cosas que ocurren aquí y quiero concentrarme en cada una de ellas. La primera cosa que vemos que ocurre aquí es lo que llamo confrontación. Natán el profeta va con Betsabé y él comienza a explicarle todo lo que está sucediendo. ¿No te das cuenta que Adonías se ha estado autoproclamando como el rey? Joab está con él, uno de los sumos sacerdotes está con él. ¿No te das cuenta de lo que esto significa? Salomón no fue invitado, yo no fui invitado. Adonías va a matarnos a todos tan pronto como él asuma el poder. Tú tienes que ir a hablar con el rey David. Él la confronta y de hecho hasta le aplica presión, pero también le dice, yo iré detrás de ti tan pronto como le hayas dicho al rey David todo lo que está ocurriendo aquí. Yo iré detrás de ti y confirmaré todo lo que has dicho. Pero alguien tiene que decirle esto al rey. Necesitamos confrontarle con esta información. Ese fue un movimiento atrevido de parte de Natán, pero fue el movimiento correcto. Cuando los líderes no están cumpliendo con su responsabilidad, alguien tiene que confrontarlos por lo que están haciendo. Hasta este punto, nadie le ha dicho nada a David acerca de lo que está pasando, pero ahora le están confrontando con las noticias de lo que está ocurriendo con Adonías.
Lo que esto hace por David es lo que nada más pudo haber hecho. Toda esa ropa nueva, la nueva esposa que le habían traído, nada puede moverle, pero al momento en que él escucha que Adonías se ha proclamado como el rey, él se levanta de su cama y comienza a darle órdenes a todo el mundo. Esto es lo que quiero que hagan. Y le da órdenes a Natán y también a Sadoc, el sumo sacerdote, y les da instrucciones. Quiero que tomen al joven Salomón y quiero que le unjan para ser el nuevo rey. Esto es lo que David entendió. Nadie puede reinar sobre Israel sin que haya sido ungido. Y entonces él les dice, quiero que lo lleven a cierto lugar para que sea ungido para ser el rey. Bien, la segunda cosa que veo, no solamente tienes que confrontar al rey con lo que está pasando, tienes que tener la confirmación. La confirmación, desde luego, es la unción. La unción. Solo Dios puede confirmar su elección. Solo Dios puede hacerlo. Y tú sabrás quiénes son los ungidos por la gente a quien Dios confirma. Por ejemplo, David está recordando aquellos años y ya ha pasado mucho tiempo desde que él fue ungido con aceite. David había sido ungido por el profeta Samuel. Y aun si esto había ocurrido 50 años atrás, David lo recuerda distintivamente, porque cambió su mundo para siempre. Cuando fue ungido por Dios, la Biblia dice que el Espíritu del Señor vino sobre él desde ese día. Algo cambió en la vida de David. Él jamás volvería a ser el mismo. Ahora, él se ve igual y él actúa igual, pero mirándolo. Porque nosotros miramos lo externo, Dios mira el corazón. Pero un año después, cuando él mata a Goliat, el gigante, de repente la gente dice, él no podría hacer estas cosas si es que Dios no le ayudara. Esa es la confirmación que viene con la unción. Si Dios está contigo, serás capaz de hacer cosas que en verdad no podrías hacer por ti mismo. Esto es en lo que está pensando David. Salomón debe ser ungido por Dios. Y aún así, son solo aquellos quienes tienen la unción los que pueden confirmar la unción en otras personas. Por ejemplo, David requirió del profeta Samuel para ungir a David. En este caso, es el profeta Natán y es el sumo sacerdote Sadoc. Porque como ellos han sido ungidos con aceite, son capaces de pasarle lo mismo a Salomón. Es por esta razón que es muy importante que nosotros sigamos a gente que ha sido ungida por Dios. Saber quiénes han sido ungidos por Dios y seguir su liderazgo. Porque la unción siempre fluye hacia abajo. Y David dice, si Salomón va a ser el nuevo rey, tiene que ser ungido. Adonías no puede ser el rey, porque Adonías no es un ungido de Dios. Ahora, la tercera cosa que veo en esta historia, voy a llamarle consejo. Consejo. David comienza a dar las instrucciones sobre qué hay que hacer. Tomen a mi mulo, quiero que sienten a Salomón sobre él y también quiero que vayan a cierto lugar en la ciudad de Jerusalén y quiero que le unjan allá para que él sea el nuevo rey. Todo líder necesita el consejo de una generación ungida anterior. Y aquí es donde doy tanto respeto a los padres espirituales en mi vida, como Charles Green. Charles es un grandioso hombre de Dios. Ha servido a Dios fielmente por tantos y tantos años. Él ahora tiene 89 años de edad, pero aún tiene una mente brillante y el Espíritu de Dios continúa con él. Es importante que todos nosotros tengamos a alguien en nuestra vida a quien podamos admirar y a quien podamos pedirle consejo. O como ya mencioné en el mensaje con Santiago, donde dice, hermanos, escúchenme. Todos nosotros necesitamos a alguien a quien escuchar. Asegúrate de que sean ungidos de Dios. David desea que Salomón escuche a las voces correctas. Lo cierto es que tú vas a escuchar a alguien. Todos lo hacemos. Asegúrate de que a quien escuchas es la voz correcta. Gente que es ungida de Dios. David comienza a darle a Salomón
los planos para el nuevo templo que ha de ser construido. Recordemos que David ya ha comprado la tierra donde ha de ser construido. Ahora David le da los planos para el templo. Era revelación que David había recibido de Dios. Dios le dijo a David, tú no vas a construirlo, tu hijo va a construir el templo. Sin embargo, Dios le da los planos. ¿Te das cuenta de cómo cada generación necesita de la siguiente generación? Sin David, Salomón podría haber construido un templo, pero sería el templo incorrecto, porque no tiene los planos. Dios le dio los planos a David. Para David sí tendrá los planos, pero nunca será capaz de llevar a cabo esos planos. De hecho, el templo es llamado el templo de Salomón, porque fue Salomón quien completó el templo, quien construyó el templo. Pero las dos generaciones trabajando juntas, David, el padre, Salomón, el hijo, pudieron construir un templo que les sobrevivió por más de 450 años. Es asombroso. Construyeron un templo que se mantuvo en pie en Jerusalén por 450 años. Se mantuvo ahí hasta los días del rey Nabucodonosor, el rey babilonio que llegó ahí para destruirlo. Pero por 450 años, eso es mucho tiempo. Era un testimonio para Israel de la fidelidad de Dios. Pero vino gracias a un padre, un hijo y la relación entre ellos. Cuando entendemos las bendiciones generacionales y trabajamos juntos, la generación mayor como David, el padre, la generación más joven como Salomón, el hijo, cuando trabajamos juntos somos capaces de lograr grandes cosas que trascenderán a nuestras vidas. Vaya, debo ser cuidadoso o comenzaré a predicar en lugar de enseñar. Pero fue a David a quien Dios le dio los planos para el templo. Sin el consejo de David, sin David poder estar ahí para instruirle, Salomón nunca hubiera construido el templo correcto. Todo lo que hubiera hecho Salomón hubiera sido construir el templo incorrecto porque no tenía la revelación. Lo que estoy diciendo es que debemos aprender a trabajar juntos como generaciones. La mayor necesita a la joven y la joven necesita a la mayor. Debemos trabajar juntos en armonía si es que queremos construir el reino de Dios. Y cuando lo hacemos, cosas maravillosas ocurren. Cuando todo se va a pique, cosas terribles ocurren. Y fallamos en cumplir con nuestra responsabilidad. Quisiera hacer una pausa aquí por un momento para decir que esto es más difícil de lograr de lo que nos damos cuenta. Por ejemplo, vemos a Moisés. Él tenía a Josué. ¿Y Josué a quién tenía? La Biblia dice que después de Josué surgió otra generación que no conocía a Dios ni sabía de los milagros que él había hecho. ¿Por qué no lo conocían? Porque alguien fracasó en hacérselos saber. Vemos a David y a Salomón. ¿Y qué hay del hijo de Salomón? El hijo de Salomón fue Roboam. Roboam dividió el reino y nunca más volvió a hacer lo mismo. Vemos a Elías y a Eliseo. ¿Y quién siguió a Eliseo? No hubo nadie que siguiera a Eliseo. Y dentro de 50 años, Israel será llevado a un cautiverio asirio. Estarán destruidos, dispersos, y nunca más se verán unificados. Lo que digo es que es más difícil de lo que nosotros podemos entender, que nosotros pronunciemos una bendición generacional en que una generación, la generación más grande, bendiga a la generación más joven y la generación más joven muestre el honor y el respeto que les ayude para que juntos logren grandes cosas para Dios. Dios quiere que lo hagamos. Dios quiere que hagamos grandes cosas, pero no podemos hacerlo solos. Debemos aprender a trabajar juntos en armonía, en consejo. La cuarta cosa de la que quiero que hablemos es lo que yo voy a llamar contribución. Contribución. Y en la contribución, ¿has notado que muchos estudiantes bíblicos están quebrados? ¿No tienen mucho dinero? ¿No desearías tener la billetera de papi? ¿Sabes? Es decir,
o el dinero del abuelo, alguna contribución. Siempre ha sido así. Y también era así en los tiempos de David y Salomón. David da una ofrenda. De hecho, él ha estado ahorrando para esta ofrenda por unos 25 años. Desde el momento en que el profeta llegó con él y le dio la revelación de Dios de que tú no serás quien construya este templo, sino que será tu hijo. Entonces David dijo, muy bien, si no puedo construirlo, entonces voy a ahorrar todo lo que pueda para mi hijo. Voy a preparar una ofrenda. Ahora, estos 100 millones, todo esto se remonta a... Todo esto fue calculado en 1975, no tengo idea cuál sea el ajuste de inflación. Tendría que ser mucho más de 100 millones de dólares hoy. La ofrenda que dio David para construir el templo. Para nada mal. Creo que a mí me caerían bien unas cuantas ofrendas así, ¿o no? ¿Puedes imaginar lo que harías con 100 millones de dólares? Bueno, Salomón va a construir el templo. David da unos 100 millones de dólares y como dije, esto fue calculado en 1975 con la escala de entonces. 100 millones de dólares. Esta es una ofrenda muy generosa. Después va con sus valientes. ¿Recuerdas a estos 33 hombres que habían estado con él 40 años? Estos hombres que habían estado con él en el desierto y en la cueva de Adulam. Esos hombres que habían llegado con él en ese entonces tenían deudas y ahora ya no tienen deudas. Estos son los hombres poderosos de Israel, son los héroes. Y estos hombres vienen y también entregan una ofrenda que es casi equivalente a lo que David ya había dado. Vaya, y es gracias a este dinero que ellos son o que Salomón es capaz de construir el templo. Porque sin la ofrenda de David o sin la ofrenda de sus hombres valientes, nunca habría sido posible. Nunca habría podido hacerlo. No habría tenido los recursos suficientes. Ahora, solo pensemos un poco. Cuando aprendemos a trabajar juntos como generaciones, padres e hijos, es ahí cuando todo fluye apropiadamente. No puedes hacerlo tú solo. Necesitas a alguien que te ayude a hacerlo. Necesitas las finanzas, los recursos. Ahora no siempre será así. De hecho, quiero advertirles ahora mismo porque la verdad es que Dios va a bendecir a muchos de ustedes más allá de lo que creen. Va a bendecirte, el dinero va a fluir y vas a llegar a tener dinero que nunca en tus sueños más alocados creíste que fuera posible. ¿Y qué es lo que vas a hacer cuando Dios te bendiga? ¿Qué vas a hacer cuando tengas $1,000,000? ¿Qué? Y ahora mismo pensarás, si tuviera $1,000,000, pero lo cierto es que antes de que lo sepas, Dios te habrá bendecido. Y antes de que te enteres, tú serás la generación mayor. Antes de que lo sepan, ustedes serán los padres y las madres. Antes de que te enteres, tú estarás en el lugar de David. David no fue tomado por sorpresa. Como dije, por 25 años, él ha estado ahorrando este dinero cada vez que saliera a conquistar un reino. Cada vez que él ganara una batalla, él tomaba su porción de esto y lo ponía en, llamémosla, caja para construir el templo. Ponía esta ofrenda en esta caja especial, esperando para el día en que pudiera entregar esta ofrenda. La semana pasada leía en los periódicos esta noticia sobre un conserje que, veamos, creo que fue en Nueva Jersey, el estado de Nueva Jersey. Este hombre era un conserje y dicen que vivía un estilo de vida bastante austero. Él no gastaba dinero en casi nada. Y cuando murió, para sorpresa y asombro de todos, su patrimonio valía más de $6 millones. Y en su testamento este hombre había dado la mayor porción para un hospital infantil. Y este hospital infantil declaró que esta es la donación más generosa que ellos habían visto en su historia. Y había otros a quienes él había beneficiado. Él había dado en su testamento mucho dinero a otras organizaciones sin fines de lucro y... todo el mundo estaba asombrado porque él era un conserje que había vivido con el poco dinero que él ganaba, pero fue muy sabio, lo invirtió sabiamente
y se mantuvo ahorrando y ahorrando hasta que al final de sus días su patrimonio llegó a valer unos $6 millones y todo el mundo estaba asombrado. Lo que estoy intentando decirles, y de hecho esta ha sido una de mis oraciones muchas veces, que Dios me ayude a poder bendecir a la siguiente generación. Que Dios me ayude, y yo quiero poder hacer esto en todas las áreas, espiritualmente, mentalmente, financieramente. No quiero ser una carga, quiero ser una bendición. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no podrá bendecirnos? Él puede, si podemos aprender a ser sabios como David en esto. Entonces, por 25 años, él ha estado ahorrando su dinero para este momento. Y me gusta la manera en que lo dice. Para esto tenemos que volver a Primero de Crónicas, capítulo 29, y ahí David está diciendo, él dice, con todas mis fuerzas he preparado mi tesoro para darlo a la casa de mi Dios. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Él está retando a sus hombres valientes. Vamos, den de lo suyo. Yo estoy dando de lo mío. Está dando su ejemplo. Estoy entregando mi tesoro real. Quiero que ustedes den. Y es gracias a esto que Salomón ahora tiene el dinero para poder construir el templo. Dios nos ayude. Yo he visto a muchas iglesias sufrir porque les hacen falta recursos. Y no es la culpa de Dios. No. Dios no es tacaño. Dios es generoso. Esto se debe a, en mi opinión, 2 o 3 razones. Una de ellas es simplemente que no hemos sido sabios para con lo que tenemos muchas veces. No hemos invertido sabiamente. Y en segundo lugar, porque muchas personas son egoístas. Quieren quedarse todo para sí. David no hace esto. David toma de su tesoro y lo da a Salomón para que sea capaz de construir el templo. Si vamos a ser capaces de cumplir con la gran comisión, va a requerir dinero. ¿Me escuchas? Requerirá dinero. Y requerirá del pueblo de Dios, de su pueblo para bendecirnos. Puedo comenzar a contarles tantas historias diferentes sobre muchas cosas. Algunas cosas no las diré por razones de confidencialidad, pero me asombra el hecho de que algunas de las personas que Dios ha traído a mi vida, algunos de ellos hace muchos años, básicamente no tenían nada, pero Dios les ha bendecido. Y ahora ellos me han bendecido. Hay muchas personas que creen que yo tengo mucho dinero. No, solo tengo un padre rico. Un padre rico. Y a mí no me gusta tener cuentas de banco demasiado abultadas. Lo que me gusta es invertir en el reino de Dios. Quiero encontrar formas para multiplicarlo. Hace apenas un mes estuve en México y tienes que seguir trabajando en el campo hasta que ese campo ya está listo para la cosecha. He estado yendo 45 años y cada vez que voy a México, los mexicanos me están entregando ofrendas en pesos. Y estando allá hace algunos días, ellos me dieron el equivalente a $2,000 en pesos y yo fui capaz de sembrar de nuevo en proyectos de iglesias para que puedan comprar unos lotes, comprar unos terrenos. Les dimos unas ofrendas de $500 a 2 iglesias, ofrendas a cada una, para que puedan construir sus nuevos templos, y otros $1,000 los entregamos para ayudar a construir otra iglesia, ayudar a construir un auditorio que tienen planeado. Y esos eran pesos. No te conviertas en semilla muerta. ¿Cómo te vuelves semilla muerta? Tomas y tomas y tomas y tomas, pero nunca das. No hagas eso. Eso mata todo. La semilla muerta, toda el agua va hacia la semilla muerta, pero nada sale de la semilla. Eso va a matarlo todo. No hagas eso. Sé una persona generosa, sé como un río. Libremente has recibido, libremente da. Déjalo fluir. Y eso es lo que David está haciendo aquí. David está bendiciendo a la próxima generación y Salomón va a construir el templo para el cual David recibió los planos y ahora tiene los recursos. Con razón Salomón fue capaz de construirlo y lograrlo. Yo he descubierto en la vida que hay muy pocas cosas que nos podremos llevar. Muy pocas. No te podrás llevar tu dinero. Alguien dijo sobre un hombre rico, un millonario, cuando murió, ¿cuánto dejó? Y el pastor sabiamente respondió, lo dejó todo.
Todo aquello que no hayas invertido vas a dejarlo atrás. Pero hay ciertas cosas que se rehúsan a morir con el líder. Una de ellas es nuestro carácter piadoso o nuestra integridad. Integridad, esta palabra viene de la etimología que significa estar entero o estar completo, que no falte nada. Y ese es el tipo de vida que yo quiero llevar. Yo quiero vivir con integridad. Lo que ves es lo que obtienes. No quiero ninguna motivación oculta. No. Yo quiero ser abierto y honesto. Como el apóstol Pablo cuando dijo, pues no se ha hecho esto en algún rincón, esto se ha hecho abiertamente. Esa es la manera en que Dios obra. Y cuando vivimos de esa manera, eso es lo que David por fin. Él ha sido retado a dejar su lecho de muerte. Ha sido retado. Levántate de ahí. Y esto lo puso en movimiento. Cuando se dio cuenta de que Adonías estaba usurpando el trono, Israel estaba listo para ser dividido y todos estos problemas que estaban por ocurrir si Adonías se hubiera convertido en rey sin haber sido ungido. David comienza a moverse, comienza a dar órdenes, comienza a dar dirección y a mostrarles qué hacer. Dios nos ayude a ser sabios como David. ¿Qué le dices a un rey moribundo? Lo que Natán hizo fue lo correcto y gracias a Dios por Natán. Gracias a Dios por los profetas en la vida de David. De hecho, ese es uno de los grandes contrastes entre el rey David y el rey Saúl. El rey Saúl siempre estuvo persiguiendo a los profetas, tratando de matar a los profetas. Nunca se le ve buscando a los profetas. David, por otro lado, era abierto hacia ellos, les bendecía y les escuchaba, les obedecía. Y se notan las diferencias entre ambos reinos. Gracias a que David escuchó a Natán, cuando Natán entró con David y le dio el consejo correcto, cuando le confrontó por lo que había hecho mal, David se levanta y comienza una serie de eventos que terminan con Salomón en el trono y Salomón construyendo el templo. Él no podría haberlo hecho solo. Nosotros tampoco. Doy gracias a Dios por aquellos que han pagado el precio antes de mí. Doy gracias a Dios por eso y doy gracias a Dios por las oportunidades que he tenido para servir a Dios, para seguir a Dios y viajar por el mundo enseñando el Evangelio. Pero ahora estoy concentrado en la siguiente generación. La siguiente generación. Estoy buscando jóvenes águilas, busco jóvenes leones, estoy buscando aquellos que puedo bendecirles y puedo elevarles y puedo ayudarles para poder cumplir con el llamado de Dios en ellos, porque me doy cuenta de que no puedo hacerlo solo. Tiene que ser de generación en generación. Cuando Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Él dice, soy un Dios generacional, soy un Dios que piensa en el futuro. Tenemos que ser de igual manera. Algún día escucharás la noticia. Dale Yerton ha muerto. Jamás te lo creas. Jamás te lo creas. Voy a estar más vivo de lo que jamás estuve. Yo me siento como un mexicano que dijo, cuando sea el momento de enterrarme, entiérrenme de pie, porque quiero estar de pie cuando Jesús regrese. Quiero estar listo para su llamado. Nunca te lo creas. No. Esta vida es solo temporal. Es tan corta. Se pasa tan rápidamente, es tan veloz, está aquí y se va. Es como, dice que es como neblina que se desvanece, pero la vida eterna que tenemos no se nos puede quitar. Es algo que Dios nos ha dado y que es eterno. No voy a recibir vida eterna, ya la tengo ahora mismo. Y nadie puede quitártela. Es algo que Dios ha dado. Que Dios nos ayude a vivir así. A vivir con integridad, a vivir con carácter y luego, quién sabe, dentro de 100 años o dentro de 500 años, no sé cuándo regresará Jesús, no lo sé, pero nuestro testimonio debe ser más claro cada día como el de David. Seguimos hablando sobre él y eso fue hace unos 3000 años y continuamos contando las historias de David. Porque es imposible enterrar el carácter de un hombre o su integridad. Es algo que le cambia la vida y se queda con él hasta el final.
Mi oración es que hayas aprendido algo de tu estudio. De David. Dios te bendiga.